más o menos, pues para ver que yo no sabía mucho de microeconomía, la verdad es que hasta han ido estuvimos hablando del examen, y ahora sí todos y todas me van a poner aquí. Hablamos del examen y de cómo va a ser el examen, ¿no? Entonces dijimos que era un examen de 18 horas, 60 preguntas, todas de desarrollo, demostraciones matemáticas, esa es la idea del examen. Quienes terminen se llevan un trofeo. Y entonces... Si está bien o no ya es diferente, ¿verdad? Quienes terminen cabalmente, quise decir. No, la verdad es que el examen es para ver conceptos, porque ¿cuál es el asunto? Esta es una maestría de economía heterodoxa, no es esta economía ortodoxa, ¿no? Y de hecho, yo les confieso, se está grabando esto para ver si lo puedo decir o no. Que a mí esta economía no me gusta nada, ¿no? Porque me cuesta mucho entender y pensar en estos términos, ¿no? Con estos supuestos y modelando las cosas de esta manera. Nosotros la consideramos desde otros puntos de vista. Pero claro, esta es la economía hegemónica, esto es lo que realmente se estudia y es lo principal. No podemos no partir de aquí. Tenemos que partir de aquí porque esa es nuestra base y así es como nos entendemos. Y hay algunos conceptos que sí podemos retomar, lo podemos complejizar y los trabajamos desde la economía heterodoxa. Entonces, no es que no sirva para nada, no es que sea una cuestión de pérdida de tiempo, sino que es una visión del mundo que es distinta. Y que bueno, ahí tal cual, hay gente que la comparte, hay gente que no. Normalmente los que estamos de este lado no lo vemos, ¿no? Ese es el asunto. No somos neoclásicos. Pero hay cosas de ahí que se pueden tomar, se pueden aprender y que se pueden estudiar. Entonces sí, es un reto aproximarse y ver todo un curso de microeconomía en 8 sesiones, ¿no? Es bien complicado. Por tanto, hemos estado haciendo un esfuerzo para justo trabajar conceptos, intentar trasladar esos conceptos a un lenguaje matemático semi-formal, porque no sé si se han dado cuenta, en el libro es mucho más formalizado, ¿no? Nosotros trabajamos en un nivel medio, semi-formal, a través de las gráficas, que son la misma representación del libro. Y lo que se espera del propedéutico es que pueda manejar sobre todo esos conceptos y tener claridad para que luego, cuando los critiquemos, cuando los transformemos, pues sepan de dónde estamos viendo. Ese es el objetivo del profe. O sea, bueno, en ese sentido, yo les quería plantear, intentar ir un poco más rápido, incluso quizás nos tomamos unos minutos más de esta clase, y la siguiente, y dejar la última para repasar esos conceptos clave, que es la última que tenemos antes del examen, ¿no? En esta última clase, entonces yo les propongo que revisemos las presentaciones, discutamos algunas dudas, vayamos paso a paso, y verán más o menos, les haré preguntas del estilo de las que van para el examen, como para que sepan cuál es el nivel que se está pidiendo en este momento, ¿sí? Es importante que no se pierdan tanto en la formalización matemática ahora, que intenten entenderla hasta donde puedan, hasta donde los conocimientos previos les ayuden o no, pero sobre todo que se fijen en los conceptos. Eso es lo que se ¿sí? Ok, entonces nos habíamos quedado en los costos, ¿se acuerdan? Hablamos de los costos y cómo los costos tienen un efecto en las decisiones de producción. Hay dos tipos de costos que podemos pensar en el corto plazo. Los costos fijos y los costos variables, ¿no? Por ejemplo, ¿vas a preguntar algo? Por ejemplo, si viven 5 personas en una casa, ¿no? Supongamos eso. ¿Cuáles serían los costos fijos y los costos variables de esa casa? Los fijos, el mantenimiento de la casa, La renta, la comida, el agua, la comida, los servicios, ¿son fijos o variables? Porque cuando mi mamá me visita, cuando la traigo de Venezuela y me visita, ella cocina más. Y el gas siempre me sale más caro, ¿no? Porque claro, ella está cocinando más. Y es una persona, cocina más agua, cocina más electricidad, ¿no? Entonces, ¿esos son fijos o variables? Ahora, la renta que le pago al casero es fija, porque esa es independientemente de quién esté en la casa. el precio igual. El predio igual, sí. ¿Qué otras cosas son costos fijos? Teléfono, luz. No, porque el teléfono y demás es
depende de qué tanto hables. De que tanto hables o del plan que tengas, ¿no? Porque yo tengo un plan donde tengo llamadas internacionales, por obvias razones. Y con un solo. Pero si yo quiero llamar a Cuba, no está incluido. Entonces, no. O si quiero llamar a Rusia, tampoco. Con Telmex no se puede. ¿Cierto? Entonces, claro, hay algunas cosas que van a ser independientes del uso que yo le dé. Yo me puedo ir todo el mes de casa y ¿cuánto le voy a pagar al casero? Lo mismo, ¿no? Esté yo o no esté, lo use o no lo use. O puedo traer a toda mi familia, somos como 60 personas, vivir todos en la misma casa, ¿no? De 50 metros. ¿Y cuánto le voy a pagar al casero? Lo mismo. Entonces, los costos fijos no van a depender del uso o de la intensidad del uso, son costos que están ahí, que siempre están ahí. Los costos variables, pues sí varían, y sí dependen de la cantidad de agua, la comida, la electricidad, ¿no? La cantidad de insumos, la cantidad de naranjas para hacer jugos, tanto que hablamos de si teníamos unas naranjas, pero las naranjas también son costos variables, ¿no? Porque depende de la cantidad que yo consumo, lo otro siempre está ahí. Entonces, de esa combinación entre los costos variables y los costos fijos, yo tengo mis costos totales, ¿no? Tengo dos tipos de costos, esos, los que varían y los que no. Ya está. Y la manera en que yo puedo ver esos costos, pues depende también si estoy en el largo plazo o en el corto plazo, porque hay costos que están relacionados, como decíamos, a los insumos, a los espacios físicos que estamos utilizando, y hay otros que también dependen de los factores de producción, porque el capital tiene un costo y el labor, el trabajo, tiene otros, ¿no? Ok. Por tanto, yo puedo construir una curva de costos totales, ¿no? Donde yo lo que hago es, a fin de mes, cuento, no miren esta no la miren, miren solo esta. Ahora, una curva de costos totales en la que yo digo, a fin de mes, ¿cuánto gasté para generar la producción? ¿Cuánto gasté? Es decir, ¿cuánto sumo todas las facturas? Todas las facturas. No sé si es de la renta, si es del agua, si es de la electricidad, si es el salario, no sé nada. Sumo todas las facturas. Veo cuál es mi costo total. Ahí tengo una mezcla entre costos fijos y costos variables. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como la curva de costos totales. Claro, ¿qué va a pasar con esa curva de costos? Yo voy a tener un costo, pero ese costo va a estar asociado a la cantidad que yo produzca. ¿Sí? Porque si yo estoy haciendo 100 litros de jugo de naranja, pues tendré un costo, ¿no? Si quiero hacer 1000 litros, ¿cuánto más voy a tener? ¿Qué va a pasar con mis costos? ¿En qué porcentaje? Si al principio tengo costos para hacer 10 litros y luego tengo costos para hacer 1000 litros, ¿en qué porcentaje, en qué medida va a aumentar mis costos? No, ni 1000 ni 100, depende de cuántos son mis costos fijos, porque los costos variables sí se comportan así. Si es jugo de naranja, por ejemplo, supongamos que solamente estoy considerando el costo de la naranja, si antes hacía 100 y ahora hago 1000, son 10 veces más, ¿no? Pero la renta sigue siendo la misma, siempre y cuando yo siga utilizando el mismo espacio, la renta sigue siendo la misma. Entonces, la renta, si yo para hacer 100 litros de jugo o 10 litros de jugo gasto 1000 de naranjas y 500 de renta, son 1500 por la producción de esos 100 litros, ¿no? Si ahora hago 1000, ¿qué había dicho? ¿10 o 100? 10. Si ahora hago 100, las naranjas, ¿cuánto van a ser? Por 10 gastaba 1000. Por 100 gasto 10.000. Más los 500 del alquiler del local. Entonces, en el primer caso gasto 1500 y en el segundo caso gasto 10.500.
no es proporcional, porque hay una parte que está fija, que son los gastos fijos. Y eso, así yo haga 1 litro de jugo o haga 100 litros de jugo, siempre pagamos 500 de renta. Lo que sí cambia son las variables. Entonces no es proporcional, depende. Depende de cómo son mis costos variables. Ok, y yo puedo hacer mi curva de costos totales, por eso es que es una curva, por ejemplo, de este estilo. Puede tener varias formas, ¿no? Pero es una curva que no es necesariamente lineal, depende de cuánto gasto yo en total para un cierto nivel de producción. Esa es una curva de costos totales. Y si se la veo de esta forma, puedo graficar en un eje los costos totales, en otro la cantidad, y puedo ir viendo cómo se va dando. Curva de costos totales. Ahora, yo puedo pensarlo así en total, y agarro todas las facturas, las sumo cuando dice 10 litros, cuando dice 100, cuando dice 1000 litros. Sumo y voy haciendo un... Salud. Sí, salud. Pero también puedo pensar en cuánto me cuesta producir cada litro de jugo. ¿Sí? Ya no es cuánto gasté en total, sino cuánto me cuesta producir cada litro de jugo. En el primer caso, nosotros gastamos 1500 por 10 litros. ¿Sí? Por tanto, cada litro, ¿cuánto me salía? 150 pesos. 150 pesos cada litro. Bien, Carlos, ¿verdad? 150 pesos, 10 litros. En el segundo caso, yo gastaba 10.500 y producía 100 litros. ¿Cuánto me sale cada litro? $105 pesos. O sea que el costo por unidad cambia en función de la cantidad de producto que yo esté generando. En el primer caso gasté, como tengo los fijos y las variables, en el primer caso gasté 1500, produje 10, cada litro me sale 150. En el segundo caso gasté 10.500, produje 100, por tanto en ese segundo caso cada litro me sale 105. Los costos varían de acuerdo a la producción, a la cantidad de producto que yo esté generando. Los costos de cada litro, ¿no? Esos costos de cada litro es lo que se conoce como costo medio, de average cost, ¿no? Costo medio, costo promedio, no sé. ¿Cómo se traduce bien? Es costo medio, ¿no? Promedio. ¿A los economistas? ¿Costo medio? Costo medio, ¿no? No conozco como el costo medio. Es eso. Y es un costo, de nuevo, que depende de la cantidad, el costo medio depende de la cantidad de producto que yo estoy generando. Porque tengo los costos fijos, ¿no? Y entonces, bueno, yo podría también graficar cuáles son los costos medios en función de la cantidad de producto, por tanto. En el primer caso, supongamos que estoy aquí, ¿no? En esta línea azul, que son, en el corto plazo, los costos medios totales. En el primer caso dijimos que esto valía 150, ¿sí? En el segundo caso, esto va a valer 105, es menor. Y puede llegar un caso en el que yo, si quiero producir una mayor cantidad de jugo, necesite ya definitivamente comprar una máquina nueva, contratar nuevas personas, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso. Y eso significa un gasto extra fuerte. Entonces, supongamos que en el caso anterior solamente tenía las naranjas y el costo fijo. Supongamos que para producir los 10 litros yo necesitaba 10 personas.
para producir los 100 litros, las mismas 100 personas me bastaban y no había ningún problema. Por tanto, yo no tenía que contratar a nadie más. Pero ahora, para producir 150 litros, tengo que contratar a 3 personas. Y esas personas tienen un costo. ¿Sí? Si el costo de esas personas es muy caro, puede pasar lo mismo que me pasaba antes, que es el costo total de cada litro va a aumentar en promedio, que es lo que le da esta forma de U. Claro, si esta forma de U existe para los costos y yo pudiera decidirlo, ¿dónde quisieran ustedes estar produciendo? Pues obviamente la de arriba. En esta azul, de momento veamos solamente esta azul. De esta azul, ¿dónde quisieran ustedes estar produciendo? ¿En qué punto sobre esta línea azul? ¿Se acuerdan que antes, cuando trabajamos con las curvas de indiferencia y con las isocuantas, había un punto óptimo en el que nosotros queríamos consumir o queríamos producir? ¿Sí? Ese punto era el que estaba más alejado del eje. Del origen. Del origen de los ejes, exacto. En este caso, estoy hablando de costos. Ahí yo lo que quería era irme lo más lejos posible para producir más o para obtener un mayor nivel de utilidad. En este caso estoy hablando de costos. Los costos yo los quiero más grandes o más pequeños. Lo más pequeño posible. ¿Sí? ¿Cuál es el más pequeño posible de todos esos costos? La parte más baja de la curva. ¿Sí? Entonces yo voy a intentar buscar costos que estén dentro de la parte más baja de la curva. Eso siempre hago. Pero tengo que considerar una cosa más. Una cosa es ver cuál es el costo promedio de todo, como estábamos haciendo antes. Que es el costo promedio de todo lo que produje con todo lo que gasté. Esa es una cosa. Ahora, yo puedo pensarlo también, no ya de forma media, sino de forma marginal. ¿Qué significa un pensamiento marginal? Un pensamiento marginal es ¿qué tanto más puedo yo obtener? ¿O cuánto me afecta un algo más? Y entonces yo podría pensar no únicamente en estos costos como el promedio, sino pensarlos en qué tanto más me cuesta a mí producir una unidad más. Entonces yo creo que pensar en más uno. Una cosa es el promedio total, que es este, y la otra es el más uno, que son los costos marginales. Y los costos marginales son los costos de producir una unidad más. ¿Sí? Cuando ustedes leyeron, porque seguro que todas y todos leyeron cabalmente todo el libro ya, y ahora están releyéndolo nada más para terminar de aclarar las dudas, yo estoy segurísimo de que eso es así. ¿Qué pensaron de los costos marginales? ¿Cómo lo vieron? A ver, ¿qué pensaron de los costos marginales? ¿Que los costos marginales qué eran? ¿Y por qué están ahí? ¿Cuál es la lógica de tener Pues es eso, estos costos de forma promedia y estos costos así de forma marginal? Viendo uno a uno que no somos. Pues un costo extra de lo que estás haciendo, ¿no? De lo que estás produciendo. ¿Y por qué te interesa medirlo? Porque de alguna manera yo creo que va a afectar en tu producción total y al mismo tiempo también cuando vendas, yo creo que también hay como un regreso, ¿no? De ese costo. Sí, hay una relación, pero no la vamos a ver todavía de la venta, sino nada más para la producción. En términos de la producción, afecta la decisión de producción, ¿no? No afecta tanto la producción, sino la decisión, el qué voy a hacer yo, cuál es el punto óptimo en el que yo quiero producir. Eso es lo que está afectando, ¿no? Ok.
¿Y para qué lo mido entonces? Pues para ver si puedes producir más y reducir tus costos. Exacto, para ver hasta dónde es eficiente seguir produciendo una unidad, que es la idea que estás planteando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si producir una unidad más me cuesta Más que lo que te cuesta cada más uno. que lo que me cuesta en promedio cada uno, ¿ustedes lo harían o no? O sea, supongamos, para ponerle números, ¿no? El costo promedio que está por aquí son, ya no era 105, ahora es 106. Y producir una unidad más me cuesta 110. ¿La vas a producir o no? Esa unidad extra. No, ok. Si yo estoy en este caso, ¿no? Estos son los costos promedios. Y producir una unidad más, aquí habíamos dicho, estamos por aquí, habíamos dicho que era 150, ¿no era? El primer caso. Sí. Que eran los 1500 para los 10 litros, ¿no? Me cuesta 150. Y producir una unidad más me sale en 60. ¿La voy a producir sí o no? Pues sí, sí. Sí, porque el costo de cada unidad extra sigue siendo menor que el costo promedio. Entonces tiene sentido. No me sale tan caro producir una unidad más. Hasta que me sale exactamente lo mismo. Hasta que producir una unidad más me sale exactamente en el mismo valor que producir cualquiera de las otras unidades. Ese es mi punto de acuerdo. Entonces es óptimo el costo marginal mientras no sea mayor al costo por producción. Óptimo como punto máximo es justo cuando es igual. Como punto máximo cuando es igual. Cuando los costos marginales son igual a los costos medios. Eso como punto ¿Los máximo. costos que, perdón? Marginales. Que son los costos de producción de una unidad más, son iguales a los costos medios. Eso como punto máximo. Y claro que esto determina, porque yo soy un agente maximizador, y los agentes maximizadores, bueno, ellos son, yo no. Los agentes maximizadores son agentes que pueden estar más mejor o menos peor, ¿no? Valga la explicación. Son fluidos. No, es más mejor o menos peor. Y entonces, una forma de estar menos peor es siempre gastar lo menos posible en tu producción. ¿Sí? Mientras tus costos sean lo más bajos posible, tú estás pues, menos peor. Si tus costos aumentan, tú estás peor, por verlo de alguna forma. ¿No? Entonces, es una actitud maximizadora buscar los costos más bajos posibles. En este caso. ¿Sí? Cumple con los supuestos de maximización. Ok. Pregunta, entonces, solamente aplica cuando los dos valores, o sea, la y la x son constantes, a menos de que cambie alguno de los dos. ¿Cómo constantes? No. Sí, o sea, que siempre sea el mismo, o sea, que sea proporcional. Si sube 150, si estás produciendo 100, bueno, vas a producir ahora el doble. O es en general para aplicar. No, porque mira, es que dependiendo de la cantidad que tú produzcas, vas a tener un valor. Los valores dependen de la cantidad que tú produzcas. Pero entre más produzcas, es menor el costo, ¿no? No siempre. No siempre. Hay una fase en la que sí. Y es lo que te dice cada hora de la regla. Exacto, pero hay otra parte en la que no. Supón tú que encima de esa de los costos, arriba tiene la de la producción. Sí. Llega un punto en el que es eficiente la producción y luego declina. Y luego de que Entonces, cuando no es eficiente, también es porque los costos ya están siendo mayores a los costos que tú tenías antes. Y eso está súper comprobado, ¿verdad? Así es, punto. Es de esas cosas A ver, que ya... en este modelo
A ver, de nuevo, ¿qué es importante? Estamos en un modelo del mundo, es una visión del mundo. En este modelo, sí. Así, sí. O sea, en este modelo sí vas a llegar a un punto óptimo y después vas a... Sí. Y hay muchos casos en los que ese modelo se demuestra, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que este es un modelo, en primer lugar, estático, en el que no tienes el cambio tecnológico aquí metido todavía. Tienes una tecnología tal, ¿no? Pero eso no siempre es cierto, porque si tú incorporas una nueva tecnología, puedes hacer las cosas de forma mucho más eficiente, ¿no? O sea, hay... Sí, digamos, antes nos preocupábamos todos por la capacidad que tenía, a ver si capaz fresa, pero la capacidad que tenía el iPod, ¿no? Porque si era de 4 GB, de 8 GB o de 16 GB, pues podías o no tener música. Hasta que llegó Spotify, ¿no? Y ya, ¿quién tiene iPod? Pues los hipsters, ¿no? Que andan en la onda retro. Pero normalmente nosotros utilizamos Spotify, porque ya no te tienes que preocupar por la cantidad de almacenamiento, etcétera, la música que uno quiere. ¿Sí? Entonces, claro, no es lo mismo estar en un escenario donde tengo solo la tecnología iPod a donde tengo ahora las nuevas plataformas digitales para compartir música. Eso sí genera un cambio fuerte, ¿no? Pero en estos modelos no, estos modelos son estáticos, la tecnología está dada y es la que es. Entonces, bajo esos preceptos, sí, esto es una forma estándar de verlo. Pero es un modelo, de nuevo, ¿ok? Si los supuestos no se cumplen, el modelo se cae. Siempre es así. Ok, vamos a seguir dando doble clic a la curva de costos medios, ¿no? Esta curva que está aquí, la que está aquí arriba, es esta misma curva. ¿Sí? ¿Ven? Que tiene una curva con una sonrisita. Así. Bueno, es la misma sonrisa. ¿No? Ahora, lo que vamos a hacer es darle doble clic a esta curva y ver cómo se desagrega. Porque nosotros dijimos que teníamos costos fijos y costos variables. Con los costos fijos, sí pasa lo que decías. Con los costos fijos, a medida que yo voy produciendo más, pues va disminuyendo el costo promedio. ¿Qué es esto? Porque los costos se mueven, entonces yo la... Claro, porque antes, o sea, para producir, si nada más veo costos fijos en el primer caso, para producir 10 litros, gastaba 500, ¿no? En renta. Por tanto, el costo fijo de cada litro era 50. Ahora, en el segundo caso, yo producía 100 litros y ¿cuánto gastaba? 500. Los mismos, 500. Entonces, el costo fijo de cada litro es 5. Entonces, en el primer caso estoy aquí, el costo es 50. En el segundo caso estoy por aquí, el costo es 5. Si produzco 1000 litros en la misma fábrica, ¿cuánto va a ser el costo fijo? 0,5. Y se va a ir como por aquí, más chiquitito. Entonces, primer costo fijo, promedio, 50. Segundo, 5. Tercero, 0,5. Eso sí pasa. Porque son fijos. Y lo divido en total y eso siempre cae. Ahora, los costos variables no son tan así. Porque hay una parte de los costos variables que cambia proporcionalmente, pero hay otra que no. Porque los factores, ¿cuál es el problema? Uno comienza a explotar cierto factor. Esto es en corto plazo, ¿no? Supongamos, volvemos al ejemplo del jugo de naranja y de las personas con las máquinas, ¿no? Teníamos 10 máquinas, recuerden que traíamos a las personas y en los huecos de descanso poníamos a nuevas personas a producir. ¿Sí? Eso hacía que las nuevas personas fuesen más eficientes. ¿Sí? Con las 10 máquinas traigo más personas, me llenan los huecos, utilizan ese capital y por tanto es eficiente traer más personas. Traigo 12 personas, es eficiente. Traigo 13 personas, es eficiente. Traigo 15 personas, es eficiente. Traigo 200 personas. ¿Es eficiente? ¿Es eficiente o no? No, No. porque ya la van a estar haciendo.
Porque exacto, va a haber gente que va a estar pues parada, revisando en Facebook, ¿no? Hablando de Twitter, no va a estar realmente haciendo jugo de naranja, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, mis costos promedio, mis costos variables, porque a esa gente le tengo que ir pagando, ¿no? Mis costos variables pues van a ir aumentando. Va a haber una parte en la que sí, cada nueva persona que yo vaya incrementando me va a dar tanta producción que van a ir bajando los costos y va a llegar luego una parte en la que van a subir. Realmente porque ya tengo rendimiento de creciente del todo. Si yo sumo estas dos curvas, me queda la sonrisa de arriba, que es esto más esto. Por eso, si se dan cuenta, a medida que aumenta la cantidad, la curva de costos totales se parece más a la curva de costos variables. Porque esta, ¿qué pasa? Cuando aumenta la cantidad, ¿qué pasa con los costos variables? Disminuyen. Disminuyen tanto que pueden llegar a ser casi cero. Los tipos. Perdón, los costos fijos. ¿Qué pasa con los costos fijos promedios? Disminuyen tanto que pueden llegar a ser casi cero. ¿Sí? Lo vimos en el primer caso, el costo fijo promedio era 50, en el segundo 5, en el otro 0,5. Si hago 10.000 litros y pago 500 es 0,05. Y así. Entonces los costos fijos sí disminuyen casi hasta llegar a 0, cuando las cantidades son muy grandes. Los costos variables no, porque bueno, hay gente que se queda parada haciendo nada. Entonces, cuando aumentan la cantidad, la curva de costos total se parece más y cada vez más a la curva de costos variables. Por eso aquí comienza en ya 10. Pero al principio no, al principio yo sí tengo una diferencia. Que es importante, que son estas distancias que hay aquí. ¿Ven? Aquí se une y aquí está separado. En este caso, nosotros habíamos decidido que como estábamos en el corto plazo, ¿qué significa el corto plazo? Hay un factor fijo, ¿no? Y el otro lo puedo variar. Okay. Entonces, aquí nosotros habíamos dicho que dejábamos las mismas máquinas, por tanto, que estaba fijo. El capital. Y estaba variando el trabajo, ¿no? Ok. Ahora, supongamos que yo puedo estar en una situación en la que puedo variar todo, el capital y el trabajo, ¿no? Esa es una situación de largo plazo. Muy bien. Y entonces, yo también puedo hacer mi curva de costos en función a eso. Y decir, yo tengo distintos costos en el corto, que es cuando nada más tengo la opción de variar 1. Y puedo ir simulando qué pasa con distintas configuraciones de capital. Por ejemplo, en el primer caso tengo una curva de costos donde el capital son 5 unidades. En el segundo caso donde son 10 unidades. Y en el tercer caso donde son 15 unidades de capital. Y las grafico todas juntas. Yo puedo ir viendo qué pasa con cada uno de los distintos tipos de capital. Porque no es lo mismo producir si tengo 10 exprimidores, si tengo 15, si tengo 20. ¿Sí? El rendimiento de cada persona que yo incluya va a cambiar dependiendo de la cantidad de capital que yo tenga invertido ahí, ¿no? Cantidad de máquinas. Entonces yo podría ir graficando cada una de esas distintas variantes de capital, de configuración de capital. Y si yo pudiera decidir de todas esas distintas versiones de capital para cada tipo, para cada cantidad a producir, ¿cuál sería mi decisión en términos de costos totales? Buscaría los costos más altos o los más bajos. Los más bajos. Entonces, yo podría decir que en el largo plazo, que es cuando yo puedo ver esa curva de costo para distintas configuraciones de capital, yo lo que tengo que hacer es escoger siempre el costo total más bajo. Y por tanto, yo veo todas las líneas que hay y busco siempre los puntos más bajos de esas líneas. Y eso es lo que yo llamo mi curva total de costos en el largo plazo. Es
el costo más bajo para las distintas configuraciones de capital y trabajo en función a las cantidades que yo quiero producir. ¿Y en corto plazo qué es lo que se busca? ¿Es más importante? Es lo mismo, pero solamente tengo una configuración de capital. Eso, otra vez, ¿cuál es el nombre de eso? ¿Es costos a largo plazo? Sí, costos bajos. Es el costo más bajo en distintas configuraciones de capital y trabajo. En función a la cantidad. A la cantidad que yo vaya a producir. En función a la cantidad que yo vaya a producir. Tal como todas y todos pudieron comprobar en la lectura del libro. Ok, eso es para la curva de costos totales, ¿no? Para la curva de costos totales es así. Para la curva de costos medios, ¿qué sucede? Yo tengo una sonrisa como esta por cada configuración de capital, porque eso es lo que estábamos viendo antes, ¿se acuerdan? Aquí, corto plazo, tengo un capital dado, estoy cambiando el trabajo. Y tengo mi sonrisa. ¿Sí? Ok. Si yo tengo otros niveles de capital, voy a tener pues otras curvas, ¿no? Tipo U-shape, formas tipo U, que son las raíces accesorias. Ok. ¿Qué pasa con esos costos medios en el largo plazo? ¿Qué voy a hacer yo? Para los costos totales, yo lo que decía es busco todas las configuraciones de capital y de trabajo y busco los puntos más bajos de eso, porque yo quiero siempre que mis costos sean los más bajos. Y ahora tengo la libertad de cambiar entre capital y trabajo. En el caso del costo medio, pues esta es una situación similar. ¿Sí? Yo lo que quiero hacer es ver de todas las posibilidades, de todas las curvas, siempre cómo puedo yo mantenerlo por debajo, por las partes más bajas para esas cantidades que estoy produciendo. ¿Sí? Y mi curva de costos medios en el largo plazo no va a ser toda la U aquí, así vista, va a ser los puntos más bajos de esa U. Lo que pasa es que lo que sucede es que si yo voy graficando cada una de las distintas posibilidades de esas curvas de corto plazo, y aquí tengo para un capital 1, para un capital 2, para un capital 3, 4, 5, 6, se van a ir ordenando todas esas curvas, todas las curvitas se ordenan como una U también. Y entonces, si todas las curvas se ordenan como una U, ¿cuáles son los puntos donde los costos son más bajos? ¿Dónde está La tangencia a cada una de esas curvas. Una tangencia especial porque se llama una tangencia envolvente. Entonces se dice, en matemáticas se diría que es la curva envolvente de todas las posibilidades de costos medios en corto plazo. Y entonces, en este modelito, la curva de costos medios en el largo plazo es también una forma de U, tiene las mismas propiedades, pero con la salvedad de que escoge siempre el menor costo para cada una de las distintas configuraciones de capital y trabajo. En el caso anterior, yo solamente tenía una configuración de capital y tenía que ajustarme al trabajo. Aquí no, aquí puedo variar ambas y por lo tanto puedo generar distintas curvas de corto plazo y ver en todas estas posibilidades cuáles son esas curvas. Y también puedo determinar en el largo plazo, variando todas estas posibilidades, cuáles son los costos marginales de largo plazo.
con la misma lógica de antes. Antes yo pensaba en un costo marginal variando un factor. Ahora pienso en un costo marginal variando ambos factores. ¿Y qué costo marginal escojo? Pues siempre el costo marginal que es más eficiente para cada configuración de capital y trabajo. Eso es lo que hago. Entonces, largo plazo y corto plazo en términos de costos tienen un comportamiento similar, pero se basan en decisiones distintas. En un caso, solamente puedo cambiar un factor y en el otro caso puedo cambiar ambos factores. Pero siempre busco los menores costos. En el largo plazo tiene que ser el punto donde colinan todos los factores, ¿no? ¿O no? Donde es el envolvente, que es el punto más bajo, donde están cada una de las distintas curvas de corto plazo. Por ejemplo, tú aquí no te vas a encontrar una curva de corto plazo en este lugar. ¿Por qué? Porque si así fuese, yo hubiera un costo más bajo del que ya tengo determinado y por tanto me iría por ahí. Yo lo consideraría. Porque soy maximizador, pero además de maximizador, todo lo sé. Tengo una capacidad racional ilimitada. ¿No? Entonces, como lo sé, lo puedo decidir. ¿Sí? Entonces, claro, lo ideal para nosotros, si queremos decidir, digamos, una estructura de costos para producir, ¿qué es? Tener la mayor posibilidad de elección. Y esa posibilidad de elección pasa por poder ajustar capital y trabajo. Por tanto, idealmente, yo quisiera decidir siempre bajo la curva de largo plazo, ¿no? Pero no puedo, porque bueno, el mundo es así y a veces uno tiene restricciones. Si tiene esas restricciones, ¿qué pasa? Entonces me voy a mi curva de corto plazo, que es lo mejor que puedo hacer en ese momento, y decido en función de esa curva. Porque no tengo todas las posibilidades de largo plazo. ¿Sí? Pero decido en función únicamente de esa curva. Por ejemplo, no es que si yo estoy solamente en esta situación, voy a decidir por este punto, porque este punto es en el que el largo plazo me da el mejor resultado. No, porque ese largo plazo para mí no existe. Yo estoy en un corto plazo. Entonces decido en función a esto. Si estoy en el largo, decido en función de la información del largo. Si estoy en el corto, decido en función de la información del corto plazo. Ok. Y hasta aquí las sesiones de costos, producción y costos, ¿no? Entonces ya sabemos qué queremos y ya sabemos cómo producir. ¿Qué falta? El lugar donde lo vas a ver. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer con eso? El mercado. El mercado. La central de abasto. No sé si falta. Porque todo esto está pensado en pymes o más bien como en grandes ya productoras como fábricas. Siento que es mucho como de la revolución industrial, ¿no? Como las grandes fábricas que hacían y cómo producían. Lo que pasa es que aquí el tamaño no es una variable porque los agentes son se parte de la premisa del agente representativo. El agente representativo es un agente promedio. Hay variaciones, ¿no? Pero el promedio se comporta igual. Eso es lo que te quiere decir el agente representativo. Entonces, no distingues la manera en que toman las decisiones. Los números absolutos, claro que cambian, pero la manera en que tomas las decisiones no las distingues en función del tamaño de la empresa. Porque se supone que cuando tú lanzas un producto, no se puede reconocer el tamaño de la gente que está presentando eso, ¿no? Es decir, que si es una multinacional que hace jabón y es el jabón artesanal, pues más o menos da igual.
un jabón artesanal hace glicerina, transnacional hace glicerina, es jabón de glicerina. Ya está. No tienes por qué ver que una es transnacional y otra no. Ambas, en un tipo de empresas, van a decidir bajo los mismos parámetros. Eso lo que quiere decir que la gente es representativa. Es una gente que representa a la mayoría y está vinculado a estas nociones de normalidad también, ¿no? Que luego para ver si este estilo se usa mucho. Ok, entonces ahora vamos a ver los mercados. Vamos a ver mercados de competencia perfecta en el corto plazo y de competencia perfecta en el largo plazo y los monopolios. Una versión muy sencilla de los monopolios, ¿no? Ok. Estoy en corto plazo, nuevamente. No tengo posibilidad de decidir, porque estoy en el corto plazo, de decidirlo todo. Puedo decir nada más un par. Entonces, ya yo sé que mis decisiones dependen, por un lado, de los costos que estoy teniendo, ¿no? Porque si tengo costos más altos de lo que me conviene, ¿produzco o no? No. Solamente si tengo costos más bajos o en el límite a lo que me conviene. Ahí es donde voy a producir. Preferiblemente en el límite, porque ¿qué pasa? Si yo, o sea, es como tal cual, una vaca lechera, ¿no? Aquí es cuestión de exprimirle todo a la vaca, ¿no? Si capaz de ir a otro ejemplo, pero no soy yo. Pero es cuestión de exprimir a la vaca completamente, dejarla seca, ¿eh? Porque si yo a esa vaca le dejo una gota, es una gota que yo estoy perdiendo. ¿Sí? Yo no quiero todo, quiero exprimirla completamente, todo. Gota que le deje, gota que estoy perdiendo, ¿eh? Porque ¿para qué la quiere la vaca si yo esa gota la puedo vender? ¿No? Entonces, es una condición de explotación al máximo. Por eso es que mis puntos de decisión no son cuando todavía puedo obtener un mayor nivel de ganancia y me quedo bien. O sea, no es que, bueno, le dejé unos 10 mililitros a la vaca. No. Mi condición es cuando ya no tiene nada. Ya, la exploté, la sacié completamente. Ya después, si le saco toda la leche a la vaca y le quiero seguir sacando más, pues lo que voy a hacer es maltratarla, ¿no? O sea, me va a salir más caro porque la voy a enfermar y voy a tener que meterla al veterinario. Entonces ya ahí le pago. Ya cuando la exploté completamente ya le pago. Pero antes yo necesito sacarle el máximo. Por eso son mis puntos críticos, es cuando ya estoy en esas situaciones límite. Y siempre voy a buscar llegar lo más cercano o justamente al límite de ser posible. Ok. Entonces, por un lado, yo tengo que ver los costos para producir. Si los costos son muy altos, pues hay ciertas regiones donde no me conviene. Pero por otro lado, hay que ver los precios, lo que tú decías, ¿no? Porque bueno, capaz soy muy ineficiente, pero alguien me lo paga, ¿no? Capaz, si alguien me paga el litro, yo traigo a 200 personas y eso hace que mi litro cueste 120, pero bueno, no me importa tanto porque el litro lo vendo en 250. Entonces, si vendo el litro en 250 y me sale en 120, aun cuando esté siendo ineficiente, pues igual, capaz y sí, ¿no? Porque perdiendo no estoy. Entonces, muestro esta exageración para decir, no es únicamente cuánto me cuesta, sino también a cuánto lo vendo. ¿Qué tanto están dispuestos a pagar? ¿Sí? Por tanto, esa cantidad a la que yo voy a producir va a ser una relación entre los costos promedio, los costos de cada unidad, y el precio al que yo vendo cada unidad. Okay. ¿Cuál es la relación? Para competencia perfecta en el corto plazo, que es donde estábamos, es la cantidad que maximiza los beneficios es igual a la cantidad de precio
a ese punto, mejor dicho, donde la cantidad, que el precio es igual al costo marginal de producción, siempre y cuando este sea mayor que el costo variable promedio. Esa es la definición. ¿Cómo se ve esto? Bueno, primero, reflexionemos un poco. ¿Por qué no tengo aquí graficado los costos fijos? Y solamente tengo los costos variables. ¿Por qué creen? De lo que leyeron. ¿Los costos, perdón? Los costos fijos no están en la gráfica. ¿Por qué creen? Porque ¿para qué? ¿No? Literalmente porque ¿para qué? No, porque están fijos. En el sentido de, los costos fijos no los voy a considerar de alguna manera, o haciendo la lógica, porque pasa lo que tú dices. A medida que aumenta la cantidad, bajan los costos, ¿no? Entonces, en términos de la decisión de producción por costos fijos, yo quiero producir más o menos. ¿Siempre más? Sí, siempre más. Entonces, los costos fijos, yo podría no considerarlos dentro de mi ecuación para poder producir, ¿no? Como un nivel crítico. A mí lo que más me importa son los costos variables, porque eso sí cambia con la cantidad, en una forma que no es lineal, o que no es siempre en la misma dirección, como son los costos fijos. Ok. Entonces, supongamos que estos son mis costos variables, ¿no? Promedios. La A es de average, ¿no? De promedio, costo marginal. Okay. Entonces, yo tengo un primer precio, P0'. P0' supongamos que es 10. Y aquí, P0 es 100. Aquí está precio y costo. Vamos a ver primero los ejes para no enredarnos. Esta vez estamos graficando dos cosas: precio y costo, justo en el mismo eje. Las líneas horizontales son los precios y los costos están en las curvas, ¿no? Y aquí tengo de nuevo la cantidad. Por tanto, si yo quito las líneas horizontales, me queda costos y cantidad, que es lo mismo que estábamos viendo ahora. Si dejo ahora las líneas horizontales, agrego precio, y ahora tengo algunos puntos de corte interesantes para ver. Lo primero es, si los precios están por debajo de mis costos, ¿ustedes venden o no venden? ¿Producen o no producen? No. No, pues no, porque ¿Por qué? no tengo ganancias. Que ni siquiera me da para cubrir lo que me está costando. ¿Sí? Ahora, ¿qué costos son los que les voy a prestar más atención? Digamos, los fijos ya dijimos que no los consideramos, ¿no? Los variables medios. ¿Por qué? Porque es lo que te cuesta cada unidad de producción, pero en relación al capital variable, al trabajo. Al trabajo, al factor valor. Exactamente. Entonces, yo lo que voy a cuidar, en primer lugar, es al menos cubrir mis costos variables. El fijo lo tengo que pagar sí o sí. No hay cómo. Pero yo al menos voy a intentar cubrir mis costos variables. Porque, ¿qué pasa? Si mis costos variables están, veámoslo de esta manera, mis costos variables están asociados a la cantidad que yo produzco, ¿no? Los fijos, de nuevo, son, los variables sí están asociados a la cantidad que produzco. Mis costos variables cambian con las cantidades que yo produzco, ¿sí? Ya lo vemos. Entonces, yo, para decidir la cantidad que voy a producir, mínimo, tengo que cuidarme de no embarrarla con los costos variables. Mínimo. Los fijos ya me los tengo que chutar, sea como sea, ¿no? Eso ya los tengo que pagar, los tengo que pagar. Pero mínimo, que no sea que yo, por mi propia decisión, esté seleccionando una cantidad de producción que me haga daño. ¿Sí se ve eso? Por tanto, lo mínimo que yo voy a cuidar son mis costos variables.
todo precio que esté por debajo de mis costos variables, ¿lo voy a tomar o no para producir? No. No. Entonces solamente voy a considerar esta región. ¿Sí? Ok. De esta región hacia arriba, nada de lo que está aquí, esto, cero. ¿Sí? Esto no sé si está bien. Pero bueno, nada de lo que está aquí, todo esto cero. ¿Sí? Ok. De aquí hacia adelante hay muchas posibilidades. ¿Sí? Ok. Muchas posibilidades hacia adelante. Ya esto me dio mi cota y ya yo sé que a partir desde este punto hacia arriba produzco. ¿En qué me voy a fijar para saber si vale la pena vender a un precio con una cierta cantidad? Tendría dos opciones, según lo que plantea aquí. Por un lado tengo los costos totales y por otro lado tengo el costo marginal. Los costos totales promedio, ya dijimos, ¿no? Sumamos todas las facturas, vengan de donde vengan, y la dividimos entre la producción. Esos son los costos totales. Los costos marginales es el costo de producir una unidad más. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la decisión que voy a tomar para saber cuánto voy a producir? Yo podría decir, bueno, donde el precio me cubra los costos totales, o donde el precio me cubra los costos marginales. ¿Cuál voy a seleccionar y por qué? Los marginales, ¿no? Claro, porque ahí lo dice, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué los marginales y no los totales? ¿Para qué, perdón? Porque es que necesito saber qué es lo que más me conviene. Porque en el marginal estás produciendo más Unidad más. y o sea, es como tu máximo óptimo de ganancia y de producción que puedes llegar. Es lo que te enseña el marginal. Y Claro. el otro total pues solo es recuperar tu inversión, no estás realmente pues ganando mucho. Y en el marginal sí. O sea, la parte del marginal sí está bien. Lo que pasa con los costos totales es que simplemente es una consideración, o sea, es una información de todas las otras combinaciones de costos que tienes, ¿no? Pero para tu decisión, justamente tú lo que quieres es seguir exprimiendo. Y hay que exprimir más y más a la vaca, ni un milímetro. Ni un mililitro hay que dejar a la vaca, ¿no? De leche. Entonces, esa expresión de exprimir, de sacar, de tomar el máximo, siempre lo ves viendo qué tanto más te cuesta hacer un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y ese poquito más está en los costos marginales. Entonces, siempre y cuando a ti alguien te pague al menos tu costo marginal, tú produces. Con la condición de que eso esté por encima de los costos variables. Y eso es lo que dice. Básicamente, se va a producir desde aquí hasta aquí. Estas son las opciones para producir. La cantidad exacta depende de los precios. Que yo te vaya dando. Desde aquí hasta arriba. Ahí es donde se va a producir. ¿Para qué cantidad? Pues depende de cuánto me pague por eso, ¿no? Porque yo no voy a producir esta cantidad Q3, no la voy a producir si tú me estás pagando lo que tengo en P2. Yo voy a producir Q3 si tú me pagas P3. Ok, para terminar eso, se hace como un estudio de la competencia, de cuál es el precio. Haces un estudio de precio y haces un estudio de producción. Porque los dos son bien chistosos. No, pero sí se hace, ¿eh? Eso no viene en la presentación, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Estos? Está bien. Sí.
lo que sí hice fue, no puse todas las gráficas ahora, seleccioné cierto contenido para focalizar cierto contenido. Entonces, no está en el mismo orden. Le voy a pasar ahora los números. Ok, entonces fíjense, para producir yo tengo este rango es el que yo voy a producir. ¿Sí? Estos trozos, están aquí. De manera que cada empresa, como esto es independiente de todos, sino que nada más lo que quiero ver es, en función de mis costos marginales y de los precios que me estén dando, esos costos yo voy a tener distintas opciones para producir. ¿Sí? Entonces la empresa 1 tiene una línea más larga, ¿por qué? Porque seguramente sus costos variables son más bajos. Y se puede permitir, por tanto, producir a precios más bajos, ¿no? La empresa 2 no, ni la empresa 3. La empresa 3 tiene costos variables más altos. Entonces tiene que empezar a producir desde aquí. La empresa 2, o sea, en cada una de estas curvitas, estas linecitas azules que están aquí, son los trocitos de línea que están acá. Son estos. Pero ahora, fíjense, yo podría hacerle costo, precio, costo y cantidad. Y no más tengo el precio y cantidad, porque yo podría poner el costo y graficar las otras curvas. Pero entonces, la decisión de producción de cada empresa está aquí. Son estas. ¿Cómo determino yo, por tanto, todo lo que el mercado me puede ofrecer? Uniendo todo. Un sumo. Y ese es otra gran... La agregación. El tema de la agregación en economía neoclásica no es un tema. Porque aquí ya está todo dado, todo se suma, ¿no? Así como los productos que eran los Legos, que los unía, los desarmaba. Aquí igual, es de Legos, ¿no? Entonces, ¿cuántos Legos me da la empresa 1? ¿Cuántos Legos me da la empresa 2? ¿Cuántos Legos me da la empresa 3? Tengo todos esos Legos y esa es mi función de oferta. La función de oferta es, a nivel empresa, lo que cada empresa está dispuesta a producir a un precio dado, considerando todo el resto constante. Y a nivel de mercado, la suma de cantidad ofrecida por todas las empresas de unidades. ¿Sí? Entonces, de nuevo, voy para atrás. Cada empresa tiene su curva de costos marginales. Esa curva de costos marginales, hay un rango donde sí voy a aceptar y un rango donde no, que son los costos medios. De los costos medios hacia arriba sí, dependiendo del precio. Los costos medios hacia arriba sí. Los costos los determiné como vimos ya antes en la sesión pasada, ¿no? Por tanto, mis decisiones de producción están sobre esta línea. Esas líneas dependen de cada empresa, pueden ser distintas. Yo sumo todas las cantidades a un precio determinado y eso me da la función de oferta de mercado. ¿Sí? Hacen la mano los que no. ¿Sí está claro, Francis? ¿Está claro o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto cómo construir una curva de demanda viendo los precios y las cantidades. Las primeras tres son como las curvas que tiene cada empresa arriba de sus costos variables, ¿no? Ajá. Eso son las opciones. Y ya la última, que es del mercado, son todas las tres juntas y es Pero ahí está todo el mercado. Bueno, Sí, aquí está todo. Por ejemplo, aquí en Q1, ¿no? Es esta. ¿Qué empresa puede producir? Fíjense. ¿La empresa 1 puede producir? Sí. ¿La empresa 2 puede producir? No. ¿La empresa 3 puede producir? No. Entonces, a esta cantidad y este precio, únicamente tengo lo que aporta la empresa 1. Aquí, en el segundo punto,
Yo no tengo el 2. Ah, no sé, aquí está el 2. El 2 es este. Ahora voy con Q2. En Q2, ¿la empresa 1 puede producir? Sí. ¿La empresa 2 puede producir? Sí. ¿La empresa 3 puede producir? No. Entonces, en Q2 tengo lo que me da la empresa 2 más lo que me da la empresa 1. En este siguiente punto. ¿Qué significa cada uno? ¿No? Q3 Y en Q3, ahí ya sí me pueden sumar varios. Entonces, depende de eso. Yo voy sumándolas. ¿No? Y es eso lo que me da, es la suma. Ok. Y toda esa suma de la función de oferta del mercado. No se me falta algo. O sea, toda la posibilidad de todo lo que las empresas pueden producir. Ahí está. No es toda la demanda que pudiese llegar. La demanda ya la vimos por otro lado. La demanda la vimos cuando éramos conscientes de qué tanto está dispuesto la gente a consumir a un precio determinado. ¿Se acuerdan que hicimos la curva de demanda? O sea, claro, la demanda la tenemos menos fresca porque nosotros hicimos primero todas las personas y los bienes y lo que ellas querían. Y ahí terminamos con demanda. Después fuimos con toda la posibilidad de producción, que es lo que acabamos de ver. Y ahora terminamos con oferta. Y finalmente asistimos a una boda. ¿No? Pero no se cansa la demanda con la oferta. ¿No? Entonces, en el corto plazo, que es cuando se puede cambiar solamente un factor, yo voy a tener esta demanda que viene dada, como la determinamos antes, por la curva de demanda, la relación entre precio y cantidad que la gente está dispuesta a consumir en función de lo que considera óptimo. ¿Se acuerdan de esa curva de demanda? Sí. Ok. Bueno, y voy a tener una curva de oferta. Entonces de aquí vamos a analizar varios. Me imagino que la mayoría sabe que el gran punto aquí es el punto de equilibrio, ¿no? Bueno, en fin, es el menos interesante de todos los puntos porque no pasa nada. En el equilibrio no pasa nada. Pero tenemos otros puntos para analizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar este punto. Al precio 1, ¿qué quiere decir esto, no? Tengo precios, tengo mi curva de demanda, mi curva de oferta y las cantidades. Son mis. El precio 1, las personas están dispuestas a consumir Q1, B, ¿cierto? Sí. Pero en el mercado no. Pero las empresas estarían dispuestas a producir para que le paguen sus costos marginales este punto que está. Entonces las personas te dicen, bueno, yo te pago 100 y la empresa dice, bueno, no, con que me pagues 80 está bien. ¿No? Pero ¿qué va a pasar? Las personas le van a seguir pagando 100 y va a tener aquí una ganancia de 20. ¿Qué va a hacer el vecino que tiene exactamente la misma empresa cuando vea eso? Subir los costos, ¿no? Bueno, igualar los Le costos. va a dar el 90. No, va a decir, yo también puedo vender entonces. O sea, si tú puedes vender 80 y todavía, o sea, te cuesta 80, vendes a 100 y todavía te lo pagan, porque yo no puedo vender una más y que a mí también me lo paguen a 80. ¿No? Entonces va a decir, ah, no, mira, es que cuando aumenta la cantidad, la gente ya no paga 80, ahora paga 78. ¿No? Bueno, no importa. Perdón. Ya no paga 100, paga 98. No importa, porque a mí me sigue costando 80 y si me pagan 98 no tengo una ganancia de 20, pero tengo una ganancia de 18. Todavía tengo que sacarlo de la boca. ¿No? Entonces el siguiente vecino va a decir, ah, bueno, pero entonces si tú estás vendiendo más y te estás quedando con 18, ¿por qué no puedo vender yo más? No importa que me caiga un 15.
o con 10, ¿no? Y así. Siempre y cuando la gente esté dispuesta a pagar más del costo marginal, pues siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ofrecer más. Hasta que llega el punto en el que ya no más. Mira, me cuesta tanto producirlo como tanto me pagan. Si yo produzco una unidad más, a mí me va a costar ahora 83, 85 y la gente está dispuesta a pagarme 78. Si están dispuestos a pagarme 78, ¿voy a ir o no voy a ir? No. Entonces, máximo hasta donde se igualen mis costos marginales con lo que la gente está pensando. Y ese es, por tanto, mi punto de equilibrio. Y eso es lo que se llama un mercado en equilibrio. Justamente cuando la oferta iguala la demanda. Cuando los precios que la gente está dispuesta a pagar igualan a los costos a los que la gente está produciendo. Para una cierta cantidad de equilibrio. Entonces, eso determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en el corto plazo. Claro, pero este corto plazo es la mejor opción que yo tengo, o tengo todavía una mejor opción para estar. ¿Qué es mejor? ¿Poder decidir o no poder decidir? ¿Dónde decido más? ¿En el corto plazo? No, en el largo plazo. En el largo plazo. En el largo plazo ya yo puedo decidir exactamente todo lo que quiero. ¿Sí? Y yo puedo cambiar capital y trabajo. Por tanto, yo podría pensar ya no en un equilibrio de corto plazo donde tengo una restricción, sino en un equilibrio de largo plazo donde yo lo puedo hacer todo. Y puedo ya decir exactamente cuánto quiero producir. ¿No? Entonces, así como construía mis curvas antes del corto plazo, veía cuánto podía producir, yo puedo construir lo mismo, pero con el largo. Recuerden que las curvas del corto y del largo se parecen, solo que las del largo tienen más información, me permiten decidir mejor. Entonces, como ya todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ya todo el mundo puede tomar todas las decisiones, en el equilibrio de largo plazo es un equilibrio bien aburrido. ¿Por qué? Ninguna empresa quiere ofrecer más producto, porque ya todo el mundo sabe qué puede pasar con las distintas combinaciones de capital y producto para tener costo. Entonces, ¿para qué vas a ofrecer más? Y con eso que te están ofreciendo ya te llega justito. Ningún consumidor quiere más producto, porque ahora los consumidores también saben cuáles son todas las posibilidades que le pueden ofrecer las empresas. Ninguna empresa quiere cambiar sus insumos o salir del mercado, porque cambiar o salir significa un cambio también en tus costos, y ya todos esos cambios tú los evaluaste porque pudiste ver todas las distintas opciones de capital y trabajo. Por tanto, ya lo sabes, y ya te quedas en el punto. Ninguna empresa quiere entrar, porque ¿quién quiere entrar a un mercado donde ya está saturado? Donde ya la gente no vas a ganar ni a perder, ¿no? Y la oferta agregada iguala a la demanda agregada. Estoy siempre en ese punto de equilibrio donde no pasa nada. Eso es lo que se conoce como equilibrio de largo plazo. La diferencia con el equilibrio de corto plazo es que en el corto plazo hay una posibilidad de cambio, que es que de alguna manera yo pueda trabajar, en el caso que hemos tomado como ejemplo, sobre el capital. En el corto plazo, si yo cambio el capital, se me reconfigura todo. ¿Sí? Y todavía tengo una posibilidad de conseguir algún tipo de ganancias, algún tipo, ¿no? Pero en el largo plazo no, porque en el largo plazo ya lo vi todo. Ya vi todas las configuraciones de capital, todas las configuraciones de trabajo, ya está todo dado. Por tanto, ya lo sé todo. Y no voy a tener ningún incentivo para hacer algún cambio, ni como empresa, ni como consumidor. Entonces, en el largo plazo, de nuevo, yo tengo mis mismas curvas que tenía antes, pero ahora son de largo plazo. Y eso me genera, de nuevo, la suma de todas estas curvitas de largo plazo de las distintas empresas, también me genera mi curva
de oferta de largo plazo, como lo hice antes, pero ahora con información de largo plazo. Y la demanda se sigue generando igual. Por tanto, voy a tener un punto de equilibrio que es este, ¿no? Que es este precio a esta cantidad. Va a suceder que ese precio, que solamente van a estar aquí, no todas las empresas que quieran estar, sino todas las empresas que cumplan con esta condición, todas las empresas para las cuales este precio funciona. Porque este es el precio que van a tener. Para que este precio le funcione a las empresas, en el largo plazo, eso quiere decir que sus costos totales igualan a sus costos marginales en el largo plazo. Y esa es una condición de competencia perfecta en el largo plazo. Se considera un cierto nivel de heterogeneidad, pero yo digo que es supuesto, porque realmente se homogeneiza mucho. Y esta visión de la renta económica ya está incluida. ¿Qué significa la renta económica? ¿Qué significa? La renta económica, Yo entendí la renta económica como algo que te reditúa, como algo, digamos, como un lugar del que te puedes beneficiar porque te está dando como recursos, entonces eso te está... exacto, sí. Si yo estoy en condición de equilibrio, ¿tengo renta o no tengo renta? ¿Cuál es la renta? A ver, ¿qué pasa con la renta? Es cero, ¿no? Porque es donde se iguala la parte de la demanda. ¿Cómo? Es cero, porque es donde se iguala. Exactamente. Realmente, cuando yo estoy en condición de equilibrio, no tengo renta. Porque, ¿cómo lo sé? Lo sé porque lo que me están pagando es justamente lo que cuesta. Me están costando por 0,50 y lo estoy vendiendo en 50. No tengo renta. Entonces, lo chistoso es que buscamos todos llegar al punto de equilibrio para no ganar nada. Porque realmente la renta surge de los desequilibrios. Así es la economía. Muy chistoso. Perdón. Okay. Otra forma de ver eso, ¿no? Otra forma de ver eso es trabajar en los supuestos de equilibrio y bienestar social. De ahí vamos a ver por qué llegar a este punto es importante, ¿no? Okay. ¿Quién se anima a hacer la explicación de este caso? Ahí tenemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Quién se anima? Está fácil. A ver, para dar pista. Partimos del punto de equilibrio, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, para esta cantidad Q1, yo estoy dispuesto a pagar un precio E. ¿Sí? Perdón, un precio P1 en este punto E. Ok. ¿Puedo yo estar en una mejor posición? Como consumidor. Yo estoy dispuesto a pagar el precio P1 en este punto E para consumir Q1. Atención, que yo le podría pagar este precio que está aquí, PC, a las empresas y ellas estarían felices, ¿eh? Porque eso ya cubre
cubre su costo. Pero sin embargo le estoy pagando P1. ¿Podría estar mejor o peor? Podría estar mejor. También podría estar peor, si me muevo para acá, ¿no? Ese es el excedente del productor. ¿Cuál? El área que está de PC disco a P1. El consumidor y está el productor. Ajá, bueno, el rectángulo A, y aparte el triangulito que está ahí al lado de A. Ah, no, A es todo el triángulo. Está bien. Sí, porque lo tenemos que hacer. Ok, entonces. Pero sí sería parte del excedente. A ver. Es que bueno, del productor es todo aquello que le reditúa más, por así decirlo, siempre y cuando el consumidor le pueda pagar menos, donde el consumidor pierda. Y el consumidor es al revés, donde el productor pierde y el consumidor gana, con un menor precio y una mayor cantidad. Ajá. Eso es, bueno, yo sí lo entiendo. Sí. Y entonces, Son los aquí. Pues es, por ejemplo, el PE, pues se podría decir que ¿Este es un punto? Ajá, que es un excedente del productor, porque el consumidor le puede pagar menos, que es el PC, y aún así cubriría sus costos, ¿no? Entonces es un excedente del productor. Ok. ¿Y aquí qué pasó? Ahí el PC, ahí está ganando el consumidor porque está pagando menos, y el productor, aunque cubre sus costos, puede ganar más, que es el PE, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? Sí, que estoy de acuerdo. ¿Todo no está de acuerdo? Entonces, el P es el precio máximo al cual el productor puede dar un producto para que se lo siga pagando el consumidor. Y el PC, entonces, sería el precio mínimo que el productor puede dar un precio para tener, digo, no para tener una gran ganancia, pero sí para tener por lo menos No, pero sí habría cubrir ganancia. los costos de las variables. El D es el punto de equilibrio, ¿no? El D es el punto de equilibrio. Sí. Entonces se encuentran ambos. A ver. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? A ver, ¿quién busca el libro? Busca el libro. El libro está bueno. ¿Tienes el libro que está acá? No. Lo lees el libro. Hay que leer, ¿eh? No se vale. Ahora en Semana Santa. ¿Les pasé el libro en español también o no? ¿Sí? Sí. Digamos que el triángulo B es el excedente del consumidor y el azul es el del productor. El del consumidor es lo que se ahorra en un producto y lo del productor sería lo que le agrega, lo que le sobra de una producción. ¿Sí? ¿Cuál es la definición textual? A ver, veamos la definición textual. ¿Ya tienes el libro descargado? Sí, pero no Está recapitulando. Capitulando. Así que es el capítulo 11. Capitulado. ¿Está en español? Pero es en español.
Bueno, miren, esto está hasta en Wikipedia. Yo creo que lo planto. Excedente del consumidor, excedente del producto. El excedente del consumidor, del productor es la cantidad que puede vender a un precio mayor al precio del mercado. Y el consumidor es la cantidad a la cual el consumidor puede adquirir un producto a un precio menor al precio del mercado. ¿Y por qué son áreas? Porque bueno, se supone que el productor está tomando en cuenta el área bajo la curva que le da mayor beneficio. En ese sentido, toda aquella área que esté arriba del precio de mercado, para él va a ser, se puede mover dentro de esa cantidad, dentro de esa cantidad para producir. Y para el consumidor, igual, bueno, que esté que esté arriba de la curva de oferta, pero abajo del precio de equilibrio. Es que, bueno, pues se dice que el precio es el del equilibrio, ¿no? El precio de mercado. Ajá, pero si yo estoy aquí, en este punto, ¿quién está ganando? El consumidor. El consumidor. ¿Y el productor no? Sí, porque ya está cubriendo sus costos. ¿Y entonces? Pues su ganancia, No, pero ahí no está cubriendo sus costos. Si estoy aquí, En el C. no, aquí. Ahí, no tiene que estar por abajo del equilibrio. Aquí. Sí, no, ahí está perdiendo el... Ahí está perdiendo el productor porque en sí, cuando cubre sus costos totales, sus costos medios totales, es en el punto de equilibrio, ¿no? Ajá. ¿Y aquí por qué no? Porque está cobrando por su producto menos de sus costos variables. totales, ¿no? A lo mejor está cobrando más de sus costos medios variables, pero está cobrando menos de sus costos medios totales. ¿Y entonces? ¿Le conviene o no? No. ¿Y aquí? Ahí sí. ¿Y qué pasa con el consumidor? pues paga más. Aquí. Ahí. Pues como el precio es mayor, eso se vuelve una restricción para el consumidor. Entonces va a haber consumidores que ya no alcancen ese punto, sino tengan que estar por abajo, en sus curvas de incremento. No sé, ¿qué dicen ustedes? Pero el P asterisco sería el precio. El precio de equilibrio. Sí, o sea, el D es el punto óptimo en el cual ni el productor gana ni el consumidor pierde, sino que los dos hacen un intercambio que es como justo de alguna forma. O bueno, lo ideal. Ok, igual, de tarea, todo el mundo va a estudiar qué es el excedente del consumidor y el excedente del producto. Porque si una de las cosas que está clarísima y que es uno de los principales postulados de esto es el excedente del consumidor y del productor, y sabiendo que venía esta sesión, debió haber sido bien. Así que no solo voy a resolver hasta que lo lea y lo tengo. Así va. La semana que viene empezamos a ver cómo está el asunto del equilibrio del consumidor y del productor. Pero, digamos, con pelos y señales. Ok. El equilibrio y bienestar, digamos, dejamos eso pendiente, ¿va? Para que lo se entienda. Okay. Equilibrio y bienestar. El precio se fija de acuerdo al costo marginal, que era lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Es justamente en este punto donde yo, en largo plazo, donde yo voy a estar produciendo, que corresponde con el precio de equilibrio. Eso significa que para la empresa está en un punto óptimo de eficiencia, porque cubre todo, cubre sus costos marginales y sus costos medios totales en este precio. ¿Sí? Y para todo el mundo significa un criterio también de mayor eficiencia, porque los bienes se producen a menor costo, y por tanto, si estoy produciendo el menor costo de todas las posibilidades de configuraciones de capital y trabajo, pues voy a estar en el mayor nivel de eficiencia. En esta configuración yo tengo toda la información posible. ¿Sí?
Esto es, de nuevo, cuando estoy en mercados de competencia perfecta. La competencia perfecta lo que busca es justamente este punto de equilibrio, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, para obtener eso. El mayor nivel de excedente del consumidor y el mayor nivel de excedente del productor. ¿Sí? Por un lado, que ustedes ya la clase que viene lo vamos a ver, pero puntualísimamente, ¿no? Y además busca cuáles son los costos más eficientes para que eso se pueda dar, que coinciden, ¿no? Entonces en este modelo todo cuadra, todo encaja perfecto. Pero bueno, no siempre es el caso que se pueden dar estas situaciones de competencia perfecta, ¿no? Y entonces hay algunos casos, si se quiere, bueno, vamos a decir distintos, en algunos casos se cuenta como previo a esta competencia perfecta. El primer caso de esos es el monopolio. Ahí ya sé, que salga la clase. Aprovecharon 3 diapositivas, hoy terminamos este. ¿Sí? Tardamos un poquito más, pero terminamos esta parte. Yo creo que ya la clase que viene termina las otras 2 sesiones y nos queda la clase de la noche. ¿Sí? Ok. Entonces, una de ellas es el monopolio. ¿El monopolio qué es? ¿Qué es un monopolio? Es cuando solo una empresa ofrece un producto. Exacto. Para el mercado. Ok. Entonces, cuando solo una empresa produce un producto, ¿no? Y en ese caso, pues, ¿cuál es la curva de oferta del mercado, tanto del corto plazo como del largo plazo? La de la empresa. La de la empresa, porque pues hay una, ¿no? No tengo más nada que sumar. La curva de demanda sí depende del resto de la gente. Hay algunos casos en los que esto está justificado y otros casos en los que no está justificado, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar solo de los justificados para no meterme en problemas, ¿sí? Pero cuando está justificado va por los monopolios naturales. ¿Qué es un monopolio natural? Dijimos que la curva de costos totales está compuesta de los costos variables y de los costos fijos, ¿sí? Pero hay costos fijos que sí pueden ser muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una mega represa para producir electricidad, el costo fijo de esa instalación es mucho más, o puede ser mucho mayor, o puede pesar muchísimo más que el costo variable, que es el agua que yo voy a pasar por ahí, porque son muy intensivos en capitales, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo muchas represas, ¿qué pasa con el costo total y con el costo promedio total de cada litro de agua? Aumenta. Hay veces que es mejor, para que nadie pierda, no tener tantas represas, sino tener una o dos, para que se pueda aprovechar toda la infraestructura que se generó. Porque si no tengo muchas represas, pero produciendo una cantidad de electricidad muy bajita, o una cantidad de agua, si lo represas a consumo, hacemos electricidad, que era lo que tenía originalmente en mente, que es muy bajita, y si genero tan poquita electricidad con tal infraestructura, pues me va a salir muy caro cada kilovatio. Me conviene generar un mayor nivel de electricidad, porque a medida que genero mayor cantidad, pues esos costos fijos se van a ir diluyendo. Cuando estoy en esos casos donde los costos fijos son muy altos, yo tengo un monopolio natural. Entonces, normalmente, las empresas que requieren muchísima infraestructura son empresas que tienen monopolios naturales. Las hidroeléctricas son un ejemplo de eso. Las empresas de telecomunicaciones también en algún momento lo fueron.
porque no siempre son monopolios naturales. Depende. Depende de cuáles son esos costos fijos, ¿no? Iniciales. Y entonces, bueno, esto de los costos subaditivos es palabras más o menos lo que acabamos de hablar, ¿no? El hecho de tener muchas produciendo no siempre es lo más óptimo. Porque sucede esto que os dice. Y estos costos son muy grandes. Ese es el problema. ¿Cuándo esos monopolios naturales son sostenibles y cuándo no lo son? Bueno, son sostenibles si yo tengo aquí la curva de costos en un monopolio en función del costo y cantidad, y aquí tengo la demanda, por ejemplo, ¿no? Aquí realmente, si yo pudiera decidir sobre esta línea, ¿cuál sería la cantidad a producir? ¿Sobre cuál, perdón? La línea azul. ¿Cuál sería la cantidad a producir? 120.000 a un costo de 6. No, ¿Sí? de 10. ¿Cuál sería tu costo marginal? Porque no, este sería un costo total más bajo. Lo que pasa es que la demanda es más que eso. La demanda me dice que en función de esta línea de costos yo debería estar produciendo 140.000 kilos. ¿No? Ok. ¿Qué hago yo entonces? Cubrir la demanda, ¿no? Y produzco 140, ¿no? ¿Pero es una condición óptima para mí? No, porque No. tu costo es mayor. ¿No? Porque mis costos son muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? No estoy en una situación cómoda, ¿no? Yo preferiría estar en la otra situación, de 120.000 pesos, ¿no? Pero ese soy yo, que ya hice mi inversión y bueno, esa es mi demanda total y tengo que estar ahí. Hay otro vecino al lado, una vecina, que es maximizadora, es egoísta y no le importa que yo haya hecho toda esa inversión, ¿no? Ella piensa en ella, ¿sí? Y es una empresaria fuerte. Y dice, bueno, realmente yo podría hacer una planta igualita, idéntica a la que tú tienes, y yo sí vendo los 120.000. Si quieres tú vendes los otros 20.000, que son excedentes. Pero si yo vendiese los 120.000, estaría en una mejor condición de la que tú estás vendiendo estos 140.000. Por tanto, hay incentivos para que una persona más entre en este mercado. Y eso hace que este monopolio natural no sea sostenible. ¿Sí? O es cuando se crean los 120.000 y hay nuevos servicios. ¿Cómo? Exacto. Ahí cuando no deciden cubrir toda la demanda, pues están ahí con los servicios, no funciona nada. Claro, y ahí hay un costo en términos de beneficio social, precisamente. Pero esto es porque yo ya estoy en este lado y hay alguien que puede seguir, cubrir un poco menos, ¿no? Y quedarse con la parte bonita del negocio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ese no es sostenible. Ahora pensemos en este caso. Este es mi punto menor de costo. Y mi demanda está más atrás, ¿no? Aquí, ¿es sostenible o no es sostenible? Sí, es sostenible, ¿no? ¿Por qué? Aquí ya no manda señales al exterior de que pudiera entrar otra empresa a producir. ¿Cómo? Ya no hay señales al exterior para que pudiera otra empresa producir lo mismo. ¿Por qué? Estás cubriendo totalmente la necesidad. Cubro toda la necesidad. ¿Y qué pasa? Si esa empresa, Y puedo bajar el costo igual. claro, si esa empresa quisiera, o sea, si la demanda creciera, ¿no? De alguna forma se desplazara la demanda, yo todavía estaría en una línea, en una posición cómoda para atender esa demanda donde mis costos incluso mejorarían.
Entonces no hay ningún incentivo para que nadie entre a comerse la parte jugosa del negocio porque todavía está. Entonces cuando los monopolios están configurados así, sí son sostenibles. Pero cuando ya la demanda supera este punto óptimo, no lo son. Sí, pues deja de ser monopolio, ¿no? Aquí hay incentivos para que deje de ser monopolio y se convierta en un oligopolio o en un duopolio. Un duopolio cuando son dos empresas y oligopolio cuando son poquitos. Pero aquí no hay ningún incentivo para que esto suceda. Un monopolio no lo sostiene. Eso sí son sostenibles. Claro, el asunto con esto es la regulación, ¿no? Porque como tienes una sola empresa, como esa empresa diga, ya no te proveo ancho de banda, y tú verás qué haces, pues tenemos un problema fuerte, ¿no? No te proveo electricidad. Entonces necesitan ser regulados y por eso hay una negociación alrededor de los precios que estas empresas pueden pedir, porque nadie te dice que la empresa tiene que cubrir únicamente sus costos, ellos podrían estar en una situación de excedente, ¿no? Y ganar más. Entonces hay incentivos para reducción de costos, los productores buscan beneficios y los consumidores tendrán precios más bajos e incrementos más moderados en esta situación. Sí tengo una regulación, ¿no? Esta es una primera configuración de oferta para el mercado. Vamos a ver la clase siguiente, los duopolios, que son dos, y los oligopolios, ¿no? Que son pocas empresas hasta llegar nuevamente